Buenas tardes. Por medio de este video voy a mostrar en qué consiste el cifrado extremo a extremo, muy utilizado hoy en día por los proveedores de mensajería de Internet y las redes sociales. El cifrado extremo a extremo hace uso de la criptografía asimétrica para la creación de llaves, de un par de llaves denominadas pública y privada. Dentro de este tipo de criptografía se hacen uso de algoritmos como lo son RSA, DSA, el GAMAL, entre otros, siendo el más utilizado el algoritmo denominado RSA. Básicamente, dando un ejemplo teórico, digamos que se quiere enviar un mensaje entre dos personas, entonces digamos que el emisor usa la clave pública del receptor para encriptarlo y usa la clave privada del emisor para firmar el mensaje. Este mensaje viaja hacia el receptor, en donde el receptor usa la clave pública del emisor para validar y usa la clave privada del receptor para desencriptar el mensaje. En esto consiste básicamente el cifrado de extremo a extremo. Ahora voy a pasar a mostrarles un pequeño proyecto que hice en Java, donde podemos ver inicialmente dos clases, la clase RSA, que es con la que vamos a implementar este algoritmo, y la clase main, que voy a pasar a explicarles. Entonces, iniciemos con la clase RSA. Estas serían las librerías que utilizaría para la parte de la creación del par de llaves. Defino dos atributos para la llave privada y la llave pública, así como sus métodos get y set. Adicional a esto, pues tengo un método que se va a encargar de generar el par de llaves, donde tiene como parámetro el nombre size. Aquí es para recordarles pues que este par de llaves pueden obtener bytes desde 512 a 4096. Claro, pues que mientras más bytes le exijamos a la creación de este par de llaves, pues más trabajo va a tener la computadora en el momento de crear estas llaves. Acá más abajo entonces ya tenemos lo que son los métodos de encriptar y desencriptar, que pues tengo pensado en este mini proyecto mostrarles cómo encripta y cómo desencripta. Entonces acá es visible lo que les hablaba acerca de que el mensaje inicialmente se encripta con la llave pública. Acá hacemos uso en la línea 86 de la public key. Asimismo, en el método de desencriptar hacemos uso de la private key para desencriptar. Adicional a esto, pues tengo aquí dos métodos más que se encargan de guardar en local estas llaves en un path definido. Y dos métodos más para la parte de abrir o utilizar estas llaves. Ahora les voy a mostrar lo que es la clase main. Bueno, en la clase main inicialmente pues defino un string o la cadena que deseo desencriptar. Para este caso deseo desencriptar mi primer nombre. Y adicional a esto pues voy a ponerle un texto que diga texto a encriptar. Luego instancio la clase RSA para comenzar a hacer uso de los métodos de esta clase. Aquí vamos a hacer uso en la línea 17, vamos a hacer uso del método getKeyPair, donde le vamos a pasar como parámetro pues el valor en bits que queremos.
Entonces acá vuelvo y les aclaro, puede tomar esta generación de llaves de 512 a 4096 bits. Luego defino dos strings que me va a almacenar el path donde quiero guardar tanto la llave privada como la pública. Luego hago uso del método de guardar para guardar estas llaves. Luego defino una variable denominada secure, que es la que me va a encriptar en el método encrypt. Yo le voy a pasar como parámetro el string que quiero que me encripte y se va a guardar en la variable secure. Luego imprimo la variable con ese valor. A partir de la línea 34 voy a implementar lo que es la de desencriptación o el descifrado de ese texto que encripté. Entonces nuevamente instancio la clase RSA y hago uso de los métodos de abrir o de obtener esas llaves del path donde se encuentran. Luego en una variable unsecure voy a desencriptar lo que le pase como parámetro de la variable secure, que es la que me tiene el texto cifrado. Y por último, voy a imprimir el texto descifrado. Entonces, se muestra al ejecutar el proyecto como se ve aquí en la consola. Texto a desencriptar, mi primer nombre, el encriptado. Aquí estará encriptado en 512 bits, que fue lo que le pasamos como parámetro al método de generar el keypair. Y por último, vuelve y me muestra el texto que inicialmente le pasé para que encriptara, pero ahora está desencriptado. Como conclusiones, pues tengo que el cifrado de extremo a extremo es un método que nos permite garantizar la privacidad en el envío y recepción de datos, mensajes o información, ya que el mecanismo de cifrado y descifrado de los mensajes solo es conocido por el emisor y el receptor, como se los mencionaba inicialmente, gracias a las llaves pública y privada. El cifrado de extremo a extremo nos protege contra un ataque de intermediario en el envío de nuestra información. Este tipo de cifrado utiliza un método criptográfico asimétrico, donde ni el proveedor de mensajería utilizado conoce el par de llaves para descifrar o cifrar nuestra información. Hace algunos años WhatsApp tenía una vulnerabilidad. Hablo específicamente de este proveedor de mensajería porque pues fue uno de los que más retumbó en cuanto en la sociedad, de que era fácil yo interferir en la transmisión de mensajes entre dos personas, incluso saber qué se enviaba y interferir y enviar yo como intermediario otro tipo de mensaje o robarme la información. Ahora, gracias a esta criptografía asimétrica, ya es pues imposible de que esto se dé, incluso ni el proveedor de mensajería o de red social que usemos está en la capacidad de actuar como intermediario ahí o interferir en la transmisión de nuestra información. Por último, la criptografía asimétrica hace uso de algoritmos de clave pública o asimétricos, como por ejemplo RSA, DSA, el Gamal, Diffie-Hellman, entre otros. Es de destacar que el más utilizado es el denominado RSA. Por último, les muestro la parte de las referencias o mi método de consulta para exponerles este tema. No es más. Muchas gracias.